Alfonso, ha reconocido Julio Martínez que, pues que ha habido un momento en el que seguían pagando a esa empresa, a esa sociedad de las hijas de Zapatero, aunque no hacían nada, aunque no tenían un trabajo realmente. Sí, deja en una tesitura muy complicada a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, porque ha apuntado que, aunque en un principio esa empresa, What the Fab, sí que maquetaba los informes de análisis relevante, informes que solía escribir Sergio Sánchez con las ideas que le daba José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que aunque en un primer momento sí que los maquetaban, que luego después sí que es cierto que mantuvieron unos pagos por no hacer ningún tipo de labor, con lo cual evidentemente eso sustenta la tesis de la investigación de que esos pagos eran absolutamente ficticios, que respondían al pago de comisiones por otro tipo de servicios, por otro tipo de favores que se prestaban a empresas, y en ese punto la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, de Julio Martínez, desde luego pone en un aprieto a las hijas de Zapatero. Las hijas tenían una oficina con mucha actividad. Aquí no podemos hablar de empresa fantasma en el caso de What the Fab, porque trabajaba, para empezar, para infinidad de medios de comunicación, para muchísimos. O sea, han aparecido en los datos que hay en el sumario, y por investigaciones periodísticas ha aparecido El Plural, ha aparecido El Español, ha aparecido La Razón, ha aparecido A3 Media, es decir, trabajaban para infinidad de clientes. Te puedes poner a discutir tarifas de si lo que hacían valía tanto o no hacía, pero hacían algo, porque, por ejemplo, no solamente esos famosos informes que ponían en página, que maquetaban, sino también esas conferencias, esas webinars que montó Análisis Relevante en el arranque de su actividad durante varios años, con los que intentaba darse a conocer y promocionar. Eso tiene una producción técnica que hacía alguien. ¿Quién es ese alguien? Esta empresa de las hijas de Zapatero. Es decir, en el propio sumario aparecen actividades por parte de esta empresa que desde luego demuestra que había una actividad real y que había incluso pagos a terceros, a colaboradores, a trabajadores, a proveedores, es decir, a un montón, una actividad real. Y también aparece incluso el dinero que se llevan a su casa las hijas de Zapatero, porque cuando hablamos también de las cantidades, esto es muy de informe policial, se suma el IVA y se suma en el tiempo, sobre todo en el tiempo. Y no es lo mismo decir 500.000, 250.000, que irte, que también está en el sumario, a los datos reales que cobraban cada una de las hijas de Zapatero. En el caso de una creo que eran unos 70.000 euros, en el caso de la otra un poquito más, al año. Quítales impuestos, quítales seguros sociales y te sale un sueldo. No te sale de repente una mordida disparatada, te sale un sueldo. Pedro Águeda, compañero del diario.es, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Julio Martínez ratifica su versión ante el juez, pero dice Pedro que no sabe con quién habló Zapatero para influir en ese rescate. Eso es, ratifica una versión del escrito presentado la previa, pues que tenía, como hablábamos ayer, unas cuantas lagunas que solo él podía resolver y que esperábamos que hubiera resuelto durante una extensa declaración a preguntas sobre todo del juez, de la fiscal y de su abogada. Sin embargo, como adelantabais, no resolvió las dos cuestiones principales, que era a quién presionó Zapatero para que se obtuviera el rescate de Plus Ultra, si es que ese rescate no se hubiera concedido de acuerdo a la normativa existente y a las exigencias de la SEPI, y cuánto dinero se llevó por ello, y esta es una cuestión especialmente llamativa, porque Julio Martínez dice que, bueno, pues es como el juez le llegó a decir y habéis contado, un mero correveidile, y podría escapársele las altas esferas a las que Zapatero podía acceder, pero el dinero fue para los dos y él no sabe qué parte se llevó Zapatero. Pues esas son cuestiones que no aclaró ayer. Pedro, tenemos lagunas en el contenido, pero no solo lagunas en el contenido, es que hasta donde nosotros sabemos, Julio Martínez de momento no ha presentado ninguna prueba. Sí, aquí inevitablemente, y porque eso decidió la Fiscalía Anticorrupción, hay que hacer una comparación con el caso de Aldama, de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, aunque fuera de una forma rudimentaria, porque presentó un pantallazo de unas anotaciones de Koldo García, pero que llevaron hacia unas adjudicaciones de obra pública, bueno, una colaboración que tenía un reflejo de alguna manera, aunque precario, material. Julio Martínez de momento no ha hecho eso. Sin embargo, sabemos que la Fiscalía Anticorrupción valora
positivamente el inicio de una colaboración y que esto dé pie a que en el futuro pues aporte más datos. No deja de ser un tanto sorprendente porque, bueno, esto se ha establecido con la doctrina un poco de tomada con Aldama. La Fiscalía Anticorrupción hizo una apuesta muy fuerte por fomentar los testimonios, las confesiones, asumiendo culpabilidades y que eso arrastrara a otros investigados, y el Supremo le dio la razón porque terminó condenando a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel. Entonces, una vez avalada esa apuesta tan fuerte de anticorrupción, pues tiene cierta lógica que el órgano dirigido por Alejandro Luzón siga por esa línea. Lo que ocurre es que no hay quien... no faltan voces críticas asegurando que eso hace que la investigación recaiga en las confesiones de unos acosados, de unos investigados por graves delitos y no en la iniciativa del juez como ha pasado hasta ahora. Jordi Nieva, catedrático en Derecho Procesal, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, dice Julio Martínez Martínez en su declaración que Zapatero fue quien le avisó, quien le notificó que la concesión de la ayuda ya estaba hecha, esa ayuda, ese rescate de la aerolínea Plus Ultra, y que lo hizo incluso antes de que lo hubiese aprobado el Consejo de Ministros. ¿Podríamos en esta cuestión hablar de una situación de información privilegiada por parte del expresidente del Gobierno? No se sabe todavía. La verdad es que la declaración, pues evidentemente anuncia algo extraordinariamente feo, pero claro, para tener como existente un delito de tráfico de influencias, hay que señalar a la persona a la que se influyó, es decir, con la que se utilizó una presión por razón de jerarquía, que no creo que fuera el caso, o con quien se utilizó una relación personal. Eso es lo que exige este delito de tráfico de influencias. De lo contrario, pues claro, queda como una información que dice alguien, ¿no?, que era amigo del expresidente y que, bueno, pues sí, que pudo influir a alguien, pero claro, si no te dice quién y cómo, es decir, si no te da más datos y esos datos se pueden comprobar, claro, la existencia del delito de momento pues queda coja. Es decir, esto lo único que hace es abrir otra línea de investigación, o por lo menos intentar profundizar en ella, pero si se queda aquí, la verdad es que es insuficiente todavía. Porque, Nieva, la declaración es bastante contundente, pero pruebas no ha aportado ninguna Julio Martínez Martínez en ese documento que presentó, ni tampoco en la explicación que hace ante el juez. De hecho, el juez le dice que su declaración está llena de vaguedades. Sí, claro, es que ese es el problema de este tipo de declaraciones de los supuestos arrepentidos, ¿no? A ver, que nadie piense que un arrepentido pues declara habitualmente por filantropía o por ganas de colaborar con la justicia. Normalmente declara pues porque cree que puede obtener beneficios si existe alguna condena posterior. Y entonces, claro, a partir de ahí, pues bueno, pues esas personas tienen que hablar de actividades que han sido clandestinas, si es que han existido, insisto, si es que han existido, no las doy por existentes ni mucho menos, pero tienen que hablar de actividades que, claro, que no se hacen constar en ninguna parte, pero por lo menos hay que identificar que esas actividades realmente existieron y sobre todo en quién se influyó directamente para que eso ocurriera. Claro, de lo contrario es imposible continuar adelante. Ahora bien, la investigación pues está abierta y ya veremos a ver lo que da de sí. Nieva, ¿cabría la posibilidad de que Zapatero hubiera hecho gestiones y hubiera cobrado por ellas y no por eso se pueda demostrar que ha cometido un delito? Claro, intermediar no es delito. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, hacer de lobista, hacer de intermediador no es delito. Es decir, simplemente hablar de cómo se puede hacer una determinada cosa, pues insisto, es justamente para lo que lo contrataban. Lo que sí ya es delito es el hecho de ejercer una presión suficiente sobre alguien, prevaliéndote de tu relación personal, eso es el tráfico de influencias, y luego además, si por esa labor has cobrado de manera irregular cantidades que después no has declarado a Hacienda, pues evidentemente eso también es un delito, por supuesto, ¿no? Pero claro, hay que demostrar lo uno y lo otro. Claro, ayer en la declaración Julio Martínez hablaba de que se iban recibiendo cantidades puntuales prácticamente cada mes, cuyos conceptos pues no parece que no estaban claros.
Pero a ver, en muchas facturas hay, digamos, conceptos de varios, ¿no? Claro, a partir de ahí atribuir todo eso a un pago irregular, pues probablemente sea ir demasiado lejos. Es decir, hay que profundizar más en esa cuestión para ver si hay algo o no hay nada más que una apariencia. En todo caso, los delitos ante los tribunales penales hay que demostrarlos o no se puede ir adelante porque siempre se juega con la presunción de inocencia, por supuesto. Daniel, ese 1%, esos supuestos 530.000 euros que en cualquier caso Rodríguez Zapatero en todo momento había asegurado en su declaración que todo el dinero él lo había declarado. Ahora la clave está en saber si hubo una intermediación en el rescate, una intermediación, digamos, sabiendo que ya iba a existir una comisión. O sea, ese dinero que se habría cobrado por lo que, según Rodríguez Zapatero, son labores de asesoramiento, puede ser también clave en determinar un poco el posible delito que se habría cometido. Claro, nos faltan muchísimos detalles y creo que estamos asistiendo solo al principio de esta historia. Es evidente que lo que presenciamos ayer complica mucho la defensa de Zapatero. Ya no se puede decir que es una tesis del magistrado que investiga o de la policía judicial. Es una explicación que parece que tiene sentido, que todo el mundo puede entender y que casa con una empresa con baja actividad y con unos pagos que, como tú dices, hay que explicar. Ahora bien, ahora lo recordaba el catedrático Jordi Nieva, ¿no? Nadie se autoinculpa, ¿no?, por amor al arte, ¿no? Y las acusaciones, para que tengan fuerza jurídica, hay que probarlas, necesitan pruebas, y esas pruebas no están. La declaración de Julio Martínez ayer apenas aportó nada al escrito que ya había presentado. Y en el escrito no había pruebas. En el escrito no había pruebas. Hay fuentes que hablan de que causó un cierto, no sé si insatisfacción o estupor que no presentara esos documentos, que quizás los tenga y quizás los presente. Ya veremos, ¿no? Claro, Julio Martínez dice que no saben quién influyó. Esto a mí, ya para empezar, me sorprende, ¿no? Porque la relación con Zapatero era íntima, ¿no? Salían a correr juntos, los dos eran amigos, en teoría, según la tesis que está detrás de todo esto, pues formaban parte de una organización criminal, que es uno de los cargos que se investigan, ¿no? Estaban en el ajo, en teoría. Es verosímil que Julio Martínez no tuviera ni idea de cómo se gestaba ese rescate o sobre quién se influía, en teoría. A mí me extraña, puede ser que no, me extraña. Esa es una de las pruebas que faltan, ¿no? Pero después también el catedrático ha explicado muy bien el delito de tráfico de influencias, ¿no? Es decir, tú tienes que querer influir en alguien. Si tú tienes un beneficio, ¿no?, de esa influencia, la pena es mayor, pero eso es lo que se da por supuesto, ¿no? Que aquí hubo un tráfico de influencias, que hubo un beneficio. Pero de momento no sabemos ni siquiera sobre quién se influyó, y esto es algo clave para probar este delito, ¿no? Es decir, Zapatero, yo creo que su estrategia de defensa es más complicada, tiene que dar explicaciones. Solo apelando a invalidar la causa, ¿no?, por ese teléfono móvil que está dentro de la causa, sin las garantías que hubiera tenido ese proceso en España, pues ya no es suficiente cuando tienes otras personas que autónomamente te están implicando, probablemente para salvarse ellas, pero que están ejerciendo acusaciones muy graves. Nebot, claro, es que el Gobierno, además de aludir a la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, asegura que Plus Ultra presentó un perfil adecuado para recibir la ayuda pública sin necesidad de intermediarios ni de supuestas irregularidades. Bueno, es que además Plus Ultra ha sido ya mirado con lupa por varias instituciones, incluidas las instituciones europeas, y esto entiendo que el Gobierno lo va a llevar a gala hasta el final, porque es la defensa que tiene, obviamente, en este caso, y es lo que ellos llevan defendiendo desde el primer momento, incluso antes de que saltara el escándalo Zapatero, ¿no? Yo, por sumar a todo lo que se ha dicho, yo quiero recordar que a Julio Martínez se le han encontrado 300.000 euros en metálico en su casa, en bolsas de golf, en el radiador, cosas muy raras. Nebot, pero es que cosas muy raras en este caso se le han encontrado a todo el mundo. Pero déjame hablar. Sí. Déjame empezar, Por que favor, es una argumentación que lleva a un sitio. Venga. Déjame empezar. Estamos viendo a un testigo que ahora es clave, que es un imputado además, y que además tiene sobre la mesa la doctrina Aldama, que es inevitable que la tengamos todos en la cabeza porque es muy reciente. Estamos hablando de que tengo que decir, presunto corruptor, se le han perdonado 4 años de prisión y se le han regalado 3.700.000 euros que sacó de esa corrupción. Eso es lo que hay sobre la mesa. Entonces, esta lógica procesal
que ahora mismo impera empuja a que, digo yo, personas como Julio Martínez, que tiene, digamos, zonas oscuras, que podemos ver todos, pues cambie una declaración radicalmente de la primera que dio a OK Diario, que fue la primera entrevista en exclusiva que dio cuando se imputó al señor Zapatero, a lo que ha dicho ahora en tribunales, poniendo además en un totum revolutum absolutamente todas las empresas que se dedican a hacer lobby en este país. Porque el 1% del que habla es el 1% del que hablan todas las grandes empresas que se dedican al lobby como algo legal, y llevamos muchos años ya hablando de comisionistas, y esto ya es de primero de comisionista. O sea, mezclando presuntas ilegalidades y no ilegalidades en un totum revolutum que, en fin, teniendo lo de Aldama encima de la mesa, es inevitable que uno piense que puede haber parte de eso en su estrategia procesal. Entonces, estamos en un momento embrionario. Hay muchísimo encima de la mesa, hay muchísimos intereses encima de la mesa, incluidos los intereses políticos. Y esto también hay que ponerle un valor en la situación de lo que estamos viviendo, en las declaraciones cuando se están dando, en las fechas en las que se hacen las declaraciones, en las fechas en las que se entregan los informes. Todo es parte de más cosas que las que estamos viendo. Y yo creo que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. Ayer Sumar dijo una cosa que me parece vital. Hay que poner en marcha, hay que desbloquear la ley de lobbies de manera urgente y poner el foco en todos los lobbies, de verdad, de manera exponencial, importante y en paralelo a todo este procedimiento judicial. Porque cosas que se está diciendo en boca de Julio Martínez y de los directivos de Plus Ultra son aplicables a todas las empresas de lobbies que funcionan en este país. Entonces, vamos, por favor, a tratar de ser justos tanto con los datos que tenemos, con el procedimiento judicial, como con lo que se hace y lo que no se hace con respecto al lobby y con respecto al comisionismo en este país.